Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jennifer de Viaje con Jenny y en este video te voy a contar qué es un voluntariado, cuál fue mi experiencia en este primer voluntariado, cuáles son los requisitos para aplicar a un voluntariado. Así que quédate para que conozcas todos los detalles de mi primer voluntariado fuera de Colombia. En los últimos días realicé mi primer voluntariado en México, exactamente en la ciudad de Valladolid, en la península de Yucatán. Y para hablar de este voluntariado hay que decir primero qué es un voluntariado. Entonces lo primero es: ¿qué es un voluntariado? Un voluntariado es un intercambio que se realiza entre una persona y una entidad, en este caso el voluntario y la entidad, en el cual se realizan acuerdos donde se intercambian beneficios. Entonces, por ejemplo, si es un hostal donde yo realicé mi voluntariado, a cambio ellos te van a entregar hospedaje, desayunos y recorridos o tours gratuitos, y tú tienes que entregar horas de trabajo. En este en particular que yo realicé fue en un hostal en la península de Yucatán, repito, en Valladolid, y el cual mis tareas eran por ejemplo, tender las camas, recibir huéspedes, estar pendiente de los baños, limpiar la cocina, realizar el desayuno, y el acuerdo fue que yo debía trabajar durante 5 horas. Durante esas 5 horas diarias podrían ser turnos rotativos, por ejemplo, en la mañana, en la tarde o en la noche. Y a cambio ellos me daban hospedaje y, repito, tours gratis y desayunos. Existen otros tipos de voluntariados y eso es lo segundo. ¿Qué tipos de voluntariado existen? El primero son los permacultura, que son todos los que están asociados al tema de ecoturismo. Entonces, por ejemplo, hoteles de ecoturismo, y ellos hacen campañas o sus actividades son siempre conservando el medio ambiente. Los segundos son fundaciones, que son los más similares a los voluntariados de los universitarios. En ese tipo de voluntarios lo que se hace es que vas a alguna fundación, entonces, por ejemplo, le enseñas a los niños algún idioma, les ayudas con sus tareas, ayudas a todas las actividades que tienen que ver con la fundación o el desarrollo de esa entidad en particular. Y el tercer tipo de voluntariado es en el recibir huéspedes, que fue el que yo elegí, en el cual es un hotel o un hostal, y entonces ya ahí realizas intercambios o tareas de acuerdo a lo que lleva o el desarrollo del hostal. Por ejemplo, recibir huéspedes, limpiar baños, organizar la cocina, organizar alcobas, organizar camas, todo lo que involucre las actividades del hostal o del hotel. Lo tercero es cómo realicé el voluntariado. El voluntariado lo realicé a través de una aplicación que se llama Worldpackers. En esta aplicación debes pagar una membresía durante un año. En particular, cuando yo la pagué, tenía un costo de 145.000 pesos colombianos. De ese año puedes disfrutar de todos los voluntariados que quieras y en diferentes partes del mundo. Yo soy colombiana, exactamente de Cali, y yo lo elegí en México. Entonces, durante ese tiempo que elijas de voluntariado, todo dependerá del requisito de cada establecimiento. Donde yo me quedé, en este caso donde yo me hospedé y realicé mi voluntariado, el requisito era quedarse una semana. Entonces yo apliqué para quedarme durante 10 días. Hay otros voluntariados que te exigen mínimo 3 días, mínimo 5 días, mínimo una semana, incluso hay unos que piden como requisito quedarse mínimo un mes. ¿Qué servicios incluye la membresía que yo pagué para ser voluntario? Incluyen, primero, ver todas las opciones que están disponibles. Eso también lo puedes hacer sin pagar, pero puedes ver y aplicar. Lo otro es que le puedes escribir mediante la aplicación a otros voluntarios que ya hayan hecho voluntariado en el lugar donde quieras aplicar. Lo otro también es que cuando realizas el pago de la membresía puedes hacer varios cursos básicos sobre voluntariado. Entonces hay 3 básicos que yo hice, que fue qué es voluntario, los otros eran consejos para hacer voluntariado, y el tercero, uno de jardinería que leí. Esas eran las tareas que yo pensaba que solamente iba a realizar en el voluntariado. Igualmente, en esa membresía que pagas recibes asistencia de la aplicación. Esa asistencia es virtual, entonces si tuvieras algún impasse, alguna situación que no estaría contemplada, alguna anomalía, algo que pudiese pasar, simplemente te escribes de manera virtual a la aplicación y ellos tendrán que asistirte, o sé que en algunas situaciones te puede incluso ayudar a cambiar de hostal o de lugar si
no fuese un hostal, pues de pronto una fundación o algún tipo de entidad te pudieran cambiar. Entonces esos son los beneficios que te dan cuando pagas la membresía en Worldpackers. ¿Por cuánto tiempo se debe hacer voluntariado? Esta respuesta depende de cada lugar. Todo depende, como les contaba antes, de las publicaciones o de las ofertas que veas en las aplicaciones. En las aplicaciones, porque hay otras aplicaciones para voluntariar. Sé que hay otras publicaciones donde te piden que te quedes 5 días mínimos, 2 días mínimo, pero en general casi siempre son 2 semanas mínimo donde te tienes que quedar. Pues está la Lena, ellos pedían mínimo 1 semana en la publicación que ellos habían realizado, pero habían otros voluntarios que estaban igualmente en el hostal y ellos se habían quedado mínimo por 2 semanas. Entonces todo dependerá del lugar donde vayas a postularte. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar a un voluntariado? Todo dependerá del lugar donde vayas a hacer el voluntariado. Tal donde yo lo apliqué, solamente habían 2 requisitos. Número 1, ser mayor de edad, y 2, hablar español, y si sabías hablar inglés estaba fenomenal. Si no, no había ningún problema. Hay otros que sé que, por ejemplo, en otros países donde sí te piden hablar al menos 2 idiomas. Hables español y el segundo que hables dependiendo del país que vayas a visitar. Entonces, por ejemplo, en Brasil sé que hay algunos que te piden portugués y así todo dependerá del país y del hostal. También hay algunos hostales que son muy flexibles porque el hecho de no hablar el idioma a donde vayas tal vez puede presentar dificultad, sí, pero también te va a dar la oportunidad de aprender ese idioma que requieran en ese establecimiento o en esa entidad donde vayas a hacer el voluntariado. Pregunta que me realizaron a través de mi Instagram, te lo dejo por aquí si no me sigues, para que me sigues, de Viaje con Jenny en Instagram. ¿Qué dije en Migración México para que me dejaran entrar? Debes decir que vas de turismo y simplemente presentar los documentos que se requieran dependiendo de cada país. Tengan en cuenta también aquí que no en todos los países, aunque el voluntariado está alrededor del mundo, hay ciertos países donde no existe voluntariar o no está la opción de ser voluntario, porque todo depende de las leyes de cada país y de las políticas de cada país. Y si yo trabajo de manera remota, ¿lo puedo hacer? Claro que se puede hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que, como les contaba antes, los horarios normalmente son rotativos y son muy flexibles. Por ejemplo, si tu trabajo es solamente en las mañanas, simplemente se pueden hacer acuerdos con el hostal y simplemente dices, miren, no me ponga el turno de la mañana, póngame el turno de la noche que yo tengo que trabajar. Casi siempre te van a ayudar, o en particular donde yo lo hice no había ningún problema, todo se podía hablar. Entonces, si trabajas de manera remota, muchísimo mejor, porque de hecho puedes trabajar en la noche y en el día haces todos los paseos o compras o bueno, todas las actividades que quieras hacer, y en la noche simplemente haces tu turno o cumples con el turno que te asignen en el lugar donde vayas a realizar el voluntariado. Y lo último es si volvería a hacer un voluntariado, y mi respuesta es sí volvería a hacer un voluntariado, porque como les contaba antes, es una experiencia que llena demasiado como persona. Aprendes de otras culturas, aprendes un idioma, y además si ya estás aprendiendo, por ejemplo, inglés, es una de las mejores maneras de seguir practicando este nuevo idioma o otro nuevo idioma como francés, italiano o otro idioma que ya estés aprendiendo, por ejemplo. Y además que es una experiencia demasiado única, entonces sí o sí debería repetir, y creo que tengo que volver a repetir esta experiencia. Espero que se animen a hacer su primer voluntariado. No olviden suscribirte, y si tienen más inquietudes, por favor déjenlo en la cajita de comentarios y yo les voy a ir contando cómo son los voluntariados y más detalles. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.